Hola, bienvenidos a este espacio de charlas de televisión, un espacio que tenemos diseñado los profesores de televisión de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, donde queremos abordar temas de cómo se produce la televisión aquí en el país y pues también a nivel internacional. Hoy el tema del día es la televisión deportiva y queremos que de la experiencia de los invitados que tenemos hoy aprendamos entonces cómo funciona el deporte en la televisión, cómo se construye un programa de televisión deportiva y cómo se cubren los eventos deportivos en televisión. Hoy tenemos de invitados entonces a Vanessa Palacio, a Juan Felipe Mejía y a Jaime Moreno. ¿Cómo están? Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Todo bien. Un abrazo para todos. Súper bonito, porque entonces era como que se sorprendieron, como que miraban de lado. Bueno, no, o sea, lo que queremos abrir con este espacio es que a partir de las experiencias que ustedes tienen, que seguramente todos los estudiantes han visto sus caras en algún momento, pues que los estudiantes se animen un poco al tema de la televisión deportiva, que entiendan esto cómo funciona, pues y si tienen alguna expectativa o algún sueño de participar en este género o en esta temática específica de la televisión, pues que ustedes los inspiren. Realmente es nuestro objetivo. Entonces, pues lo primero es lo primero. Qué compromiso. Qué responsabilidad tan grande. No, pues. No, lo primero es como saber, pues, no quién es Jaime Moreno, quién es Vanessa Palacio, pero sí como un pequeño contexto de por qué están ustedes aquí y cómo entraron al tema de la televisión deportiva. Si quieres, empecemos por Vanessa. Listo, no, un abrazo para todos los que están conectados con estas charlas y qué bueno por la invitación y sobre todo estar con este par de personajes también, con los que hemos disfrutado y hemos batallado bastante la televisión deportiva. Yo empecé hace muchos años, no digamos cuántos, pero hace muchos años, en un canal extinto que se llamaba Paisa Deportes. Fue el primer canal deportivo de Antioquia y creo que de Colombia. Y ahí tuve una mezcla entre no práctica profesional porque estaba en la universidad, entonces estaba en la universidad estudiando y de una vez trabajando en Paisa Deportes haciendo muchas cosas, aprendiendo de todo en la Bolivariana, pero también soy egresada de la Universidad de Medellín del posgrado. Y entonces ahí empecé, después pasé a Teleantioquia y ahí fui como la primera mujer, reemplazando a Jaime Moreno. Exactamente. Reemplacé a Jaime Moreno una mujer presentando deportes. Fue la primera vez como que una mujer lo hizo, entonces fue un reto bastante fuerte. Y de ahí me fui para Argentina a trabajar con ESPN durante 5 años, aprendiendo bastante y cubriendo eventos deportivos como Mundial, Olímpicos. Después pasé a Bogotá a otros canales deportivos también en Claro Sports, en radio, haciendo muchas cosas. Volví a Telemedellín, hoy estoy en Win Sports para hacerles como ese resumen, pero he podido disfrutar mucho de la televisión deportiva, que es mi pasión, es lo que amo hacer, y aquí vamos a charlar un poco como de esas experiencias, pero estos hombres, como yo les decía, son un poco más experimentados que yo, un poco más grandecitos ellos. ¿Seguimos en orden de antigüedad o cómo quieren seguir? No, yo no sé. Me da hasta susto y todo, ¿no? Yo creo que dele la bola a Jaime Moreno por la antigüedad. Pero aquí entre nosotros, ¿quién tiene más antigüedad? ¿Jaime Moreno o Juan Felipe Mejía? Jaime Moreno me lleva 6 o 10 años. Es que 6 o 10. Bueno, Jaime, contanos vos. Yo también estudié comunicación en la Bolivariana. Tuve la fortuna de comenzar a trabajar como desde el 4º semestre en un programa que se llamaba Magazine Deportivo, una programadora Iris Producciones, y salía por Teleantioquia. Y digamos que de ahí empecé en el periodismo deportivo y ya vinieron muchos proyectos, muchos años en Teleantioquia, después muchos años en Telemedellín, con Señal Colombia, con el Canal UNE en transmisiones de fútbol también y programas deportivos. Y actualmente con el señor Juan Felipe Mejía hago parte del equipo de Teleantioquia Deportes. Digamos que desde siempre la pasión por lo audiovisual y los deportes, por la imagen y por lo que permite el deporte, que es transmitir muchas emociones. Respeto a los que les gustan más las noticias económicas, orden público o que tengan que ver con otro tema, pero es que el deporte
da de todo, da emoción, da lágrimas, se pueden hacer videoclips, se pueden hacer entrevistas, crónicas, en lo otro también, pero en esto se le saca más provecho. Digamos, la mayoría de veces son noticias positivas. Sí, son positivas y hemos trabajado juntos todos los que estamos en pantalla, pero más directamente Vanessa, Juan Felipe y yo con el tema de los deportes y en programas deportivos, noticieros deportivos, transmisiones deportivas, paneles deportivos y clases y charlas deportivas como esta. Don Juan Felipe. Don Juan Felipe, adelante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué más? Gracias por la invitación, Julián, a todos ustedes, pues qué bueno que están acá. Y tenemos una misión importante, ¿no? Esa que le pasan a uno la posta, pues como para decir, vea, dígales que esto es muy bueno y se puede vivir de esto. Hay que definitivamente ser apasionado y tiene uno que tener una llamita especial, y quienes lo sigan y quienes estén pensando en el periodismo deportivo se van a dar cuenta de qué les estamos hablando con el paso de los años, porque nadie le dice a uno exactamente de qué se trata. Yo tengo ya, voy a ajustar 20 años de experiencia, comencé hace mucho tiempo en Hora 13 Noticias, también en un noticiero de Teleantioquia. Estuve trabajando también en Teleantioquia Noticias en mis comienzos, también tuve la fortuna de arrancar inclusive antes de terminar la carrera, y pues esa es una gran ventaja, y esa es la primera, digamos, la primera mano que me dieron para tener contacto con el medio. Y luego estuve aproximadamente 1 año y medio en Teleantioquia Noticias, estuve trabajando independiente con unos proyectos deportivos, ahí ya empecé a encarrilarme por el tema, haciendo unas competencias de carrera de aventura que se hacían en esa época acá, y tuve la fortuna después de llegar a Telemedellín. Allí fui director de deportes por casi 14 años, los primeros 3 años estuve trabajando haciendo programación, pues programas en general. Y hoy también tuve la oportunidad de ser corresponsal de Caracol y de CMI, eso sí, en diferentes temas, incluyendo orden público, que me parece que es un contacto que uno debe tener siempre en el periodismo. Y tengo hoy la fortuna de estar dirigiendo Teleantioquia Deportes aquí en el canal regional. En este nuevo proyecto tenemos pues un montón de cosas, y como lo ha dicho Jaime, pues hacemos parte del mismo equipo. Somos amigos de hace muchísimo tiempo, y qué bueno que uno puede trabajar con amigos. Y con Vane también tuve la oportunidad de trabajar. Fue mi jefe en Telemedellín. Ya fuimos juntos a Krebs y todo, así de amigos somos. Así de amigos somos. Y esto le permite a uno, pues, que más que estar en todo el ciclo olímpico, que digamos, mi sueño siempre fue estar en todo el ciclo olímpico, entonces estar en Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, estar en un mundial de fútbol. Digamos, estas son las cosas bonitas y buenas que le permite a nuestra profesión. Hay una cosa que yo quisiera saber de ustedes, y de pronto con Jaime conozco más la historia, pero Juan Felipe y Vanessa, pues, y que Jaime se lo cuente también a quienes nos estén viendo, y es, antes de decidirse por el periodismo deportivo, uno tiene que ser un enfermito del deporte, ¿cierto? O sea, no es como una cosa como que, bueno, aprendí entonces de deporte cuando ya soy periodista y me decido por esto, sino que pues yo tengo que saber, no sé, si voy a hacer el cubrimiento de fútbol, tengo que tener una historia del fútbol, tengo que saber cómo funciona el deporte, ¿cierto? ¿Cómo ha sido en ese caso? Yo sé que Jaime desde muy joven grababa todos los partidos y en fin, y tiene, a donde llega se lleva un montón de VHS que ya deben estar en Teleantioquia. Yo los estoy pasando. Aquí los tengo. Ya los usaron. Claro, hasta Vanessa los vio al aire y hizo el comentario por Twitter, es que el fútbol de archivo, qué bueno que Jaime lo está sacando ahí. Sí, ya lo estamos usando también ahí. O sea, intentó metérselo a Vanessa en Telemedellín y no pudo, y hoy me lo clavó a mí en Teleantioquia. Sí. Entonces, pues digamos que es una pasión, es algo que tiene que nacer antes de formarse como periodista, o de pronto ustedes querían ser deportistas y dijeron, no, me voy más bien por este lado, se me dañó la rodilla, entonces no puedo seguir en el equipo. Sí, era como Iniesta, pero me lesioné, entonces ya no pude ser futbolista. A ver, yo te cuento, digamos que mi caso de pronto puede ser más especial por ser mujer, y sí, lastimosamente hay que hacer la diferencia de género en este caso, por el comienzo. Ahora de pronto ya no es tan evidente, pero en un inicio sí fue diferente por ser mujer. A mí toda la vida me ha gustado el fútbol y me gustaban los deportes. Mi mamá estudió educación física en la Universidad de Antioquia. Entonces desde muy chiquita estaba como alrededor del deporte. Desde los 5 años me llevaron al estadio. Para mí era mi plan de fin de semana ir al estadio sábado o domingo.
Pero pues, cuando yo empecé a estudiar comunicación no creía que iba a ser periodista deportiva, porque en ese entonces, les estoy hablando del 2005, 2003, cuando entré a la universidad era el 2003, 2004, pues no existían mujeres periodistas deportivas. Como ahorita yo les contaba, yo fui la primera en presentar, y además que estaba súper chiquita y presentaba con la voz así, o sea, en ese entonces la credibilidad pues no era mucha, la verdad. Pero era una pasión y era algo que a mí me gustaba. Y sí, yo era gomosa, veía partidos, pero porque a mí me gustaba. Tuve novios músicos y siempre yo era como, vamos a ver el partido, y ellos como, no quiero fútbol, ¿por qué no tengo una novia normal? Y yo era como, pues, ¿por qué no? Entonces siempre fue mi pasión. Y cuando yo empecé a estudiar comunicación social, quería era ser directora de noticias, que eso después pues lo logré en Telemedellín. Pero cuando se dio esta posibilidad de unir el deporte con la presentación y el periodismo, fue como mi sueño que nunca pensé que se fuera a hacer realidad, porque no entendía cómo eso podía hacerse si para mí solo era de hombres. En la universidad estudié una electiva de periodismo deportivo, en los descansos siempre estaba con los compañeros hablando de fútbol, me metía en sus programas y en sus producciones que ellos hacían de torneos, entonces siempre estaba como ahí. Pero la verdad fue como gracias a ser muy metida, la verdad fue así, a ser muy metida y estar en todo, porque en un descanso unos compañeros iban a ir a Paisa Deportes a presentar un proyecto, y como ellos sabían que yo era tan gomosa por el deporte, me dijeron, Vane, acompáñanos. Y yo de zapa fui, no iba a hacer nada, a escuchar y a ver el canal, pues yo quería ver un canal de televisión, uno quiere estar en todo, y así fue, por casualidad, fui la presentadora del programa, y ahí empecé, pero no creía que esas dos cosas como mujer se pudieran dar en ese entonces, hace 16 años. Ser mujer y ser periodista deportiva en ese entonces no era una realidad, no existía. Y luchar contra los que no tienen o los que no creen que una mujer puede hablar de deportes, porque es un tema pues de género bastante discutible ahí, ¿cierto? O por lo menos con bastante controversia. Sí, claro, no, total, y en ese entonces fue más duro, y como les decía, pues porque estaba muy chiquita, porque de pronto en ese entonces no era del prototipo de las personas, de las mujeres que presentaban cosas de deportes, porque no era muy voluptuosa, era chiquitica, era monita, flaquita, hablaba así, entonces como que era como decimos nosotros, figurita, era una bonita figura que hablaba de fútbol. No, todavía es una figurita. ¿Cómo decir? Y ya, pero digamos que con el tiempo pues uno de pronto se gana credibilidad, hay gente que todavía no cree, pero el reto es seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque esto es de actualizarse, de estar atentos, de pasión, como decía Juanfe, de querer esto, porque muchas mujeres han intentado estar, pero pues sabemos que se les cuesta porque no les gusta. Entonces es más difícil, y como muchos hombres también están, pero no les apasiona, y así es muy duro pues trabajar, pero sí, las cosas han cambiado, ahora sí es muy diferente. En ese entonces sí me tocó luchar duro, muchas lloradas, mucha cosa dura. Y Juan Felipe también siempre deportista. Sí, yo pues les decía ahorita que la experiencia de haber pasado por orden público, a mí me tocó en la época, una época muy difícil del país. Incluso estuve, por ejemplo, en Granada, en la toma Granada, en el oriente antioqueño, estuve en Vigía del Fuerte, lo recuerdan, en aquella toma difícil, en el combate de paramilitares y guerrilla en el que toda la comunidad quedó en la mitad, ¿cierto? En Murindó y Vigía del Fuerte. También ese contacto con el periodismo me sirvió mucho para tomar ciertos elementos y aplicarlos a lo que sería después mi otra pasión, que fue el periodismo deportivo. Pero llego al periodismo deportivo porque precisamente en el noticiero de Telemedellín, el director de ese momento me dijo, vení, yo sé que a vos te gusta mucho el fútbol y necesito a alguien que verdaderamente sepa de fútbol, porque queremos hacer una estructura en el noticiero que tenga un bloque importante, y los periodistas que tengo hoy son muy, no había consolidado, mejor dicho, un noticiero pensando en deporte, ¿cierto? Era como, toquemos 2-3 temas, y ni siquiera había una sección. Cuando ya la quisieron consolidar, pues me llamaron a mí, me metí en el cuento y ahí me quedé. Y obviamente pues uno sí tiene que tener uno primero gusto para que la gente te crea, ¿cierto? Porque cuando uno habla con gusto, habla con pasión. Sí, claro. Y segundo que te lleva a que esa misma pasión
pues te vaya abriendo caminos, porque no es solamente fútbol, sino que tenés que aprender y te vas dando cuenta que tenés que ir creciendo con diferentes deportes. Y por eso les decía ahorita el tema y la importancia de hacer el ciclo olímpico. Súper. Y Jaime. Pues como lo dijiste, digamos que era como una pasión por el fútbol y ni siquiera era VH, era Betamax. Donde no debes saber qué es los que están viendo esta clase. ¿No? Sí, eso es verdad. Es más, por aquí estaba mirando si tenía algunos cerca, pero no los tengo cerca. Entonces los grababa. ¡Oh! ¿Cómo? Ay, ¿qué es eso? Grababa todos los goles, ¿cierto? De todos los noticieros donde los dieran. No era como ahora que hay canales especializados en fútbol y en deportes como donde trabaja la niña aquí presente. Entonces era fanatismo, pues, por el fútbol, ir al estadio y por todos los deportes. Yo creo que es muy raro a nosotros tres un deporte que digamos no me gusta, pues, y lo odio, porque como aprendimos a contar las historias de esos deportistas, entonces hacemos fuerza por todos y a uno va aprendiendo las reglas de todos los deportes sin que se las expliquen. Digamos, ahora hay internet y hay muchas cosas. Antes, yo sé que Vanessa se iba con Paisa Deportes a cubrir partidos de béisbol, a la liga de natación, a polo acuático. Hablando directamente con los deportistas, es que aprendieron el deporte. Es en tu casa que están dejando el bloque de piedras que habías pedido. ¿Es en tu casa? No, Vanessa en la casa de Vanessa. Una cancha de squash. Ahí están dándole a la pared de atrás, es de squash. Están. Sí. No, señores, aquí no es. Bueno, entonces uno empieza a aprender de los deportes en serio, por goma y por conocer los deportistas, porque aunque sabemos, y este no es el espacio para la discusión de que el fútbol tenga más difusión, nosotros desde lo local y lo regional, que fue donde todos empezamos, conocemos todos los deportes y la historia de todos los deportistas, del de bolos, del de esgrima, el de squash y demás. Yo quiero que hablemos de algo como para entrar ya al tema de la televisión, y es que en toda esta introducción, digamos que hemos hablado de periodismo deportivo, ¿cierto? Vanessa lo mencionó, Juan Felipe lo mencionó, el tema de periodismo deportivo. Y digamos, como periodistas y periodistas deportivos, pues hay, digamos, unas cuestiones del oficio como tal. Pero cuando ya uno entra a televisión, donde no solamente hace reportería, sino que tiene que pensar en narrativa, por ejemplo, o tiene que pensar en imagen, ¿cómo ya ese periodismo deportivo se convierte, digamos, en realización audiovisual deportiva o en televisión deportiva? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo empiezan ustedes ya a pensar no solamente en el cubrimiento de la noticia, sino también vamos a hacer un programa de televisión que tiene un poco de entretenimiento, pero con el deporte, o que tiene una historia social, pero con el deporte, o unas crónicas, en fin? Yo creo que ay, perdón, Mani. No, yo creo que empieza esa necesidad por lo que acabo de mencionar. Como el fútbol tiene tanto espacio y un noticiero, los deportes cada vez eran más pequeñitos en los medios que trabajábamos, pues a uno le decían en Teleantioquia Noticias, donde Vanessa me reemplazó, por ejemplo, listo, son 4 o 5 noticas, no hay espacio suficiente para contar toda la historia que tiene el deporte de nosotros. Y pues, si está de buena, salían las 5, porque si no si había que matar alguna nota, sale deporte, menos en Noticias Telemedellín, señor Juan Felipe, que eso no pasaba. Cuando lo dirigía Vanessa tenía más espacio, pero yo creo que una de las partes donde uno dice, venga, no, un espacio de deporte, no, es porque no alcanzaba el tiempo en los noticieros, creo yo, pues. Sí, no, y además hay algo, y es que ahí ya en el tema audiovisual y en el que uno puede estructurar más notas, había que buscar también hacer la diferencia, Julián, y en esa diferencia también radicaba esas notas que se le quedaban a uno en la cabeza. Entonces y el deporte nos permite usar un montón de ambientes, estar allá en el escenario, en el lugar. Entonces, bueno, ¿qué notas va a sacar todo el mundo? Claro, el que gana. Entonces era el reto también empezar a pensar qué otras noticias, qué otras informaciones, pero además qué otro contenido que haga agradable la nota y que sea bonita o pueda ser divertida o le toque el corazón al televidente para que se quede enganchado con nosotros. Y empezaba también la idea de hagamos notas diferentes. ¿Qué hacemos? Vos vas a coger al que acaba de hacer el gol el partido pasado, yo voy a coger al aguatero que se pasa todos los días repartiendo bolsitas de agua, un banano para todo el mundo y recogiéndole los guayos sucios y la ropa a todo el mundo, ¿cierto? Y ahí empezamos también todos, y creo que hacemos parte de esa misma generación, Vanessa, Jaime y yo, de venga, hagamos cosas diferentes, porque nos tenemos que acomodar a hacer lo mismo de siempre. Y audiovisualmente estaba la diferencia, porque podías decir lo mismo, pero ¿cómo lo ibas a contar?
No, y pasa algo con la televisión deportiva y decían los chicos de Teleantioquia que emociona. No, y es cierto, o sea, el deporte es emociones. O sea, hay muchas cosas que nosotros contamos en televisión, la idea es emocionar a las personas, generar emotividad. Y es muy diferente cuando tú trabajas en un canal como Telemedellín, cuando trabajas en un canal como ESPN, de recursos, talento no, porque talento no tiene nada que ver, porque hay muy buena gente trabajando en Telemedellín y otra muy buena gente trabajando en ESPN, pero hablo de los recursos y hablo de las exigencias. A vos siempre en un canal como ESPN te exigen lo más, o sea, tiene que ser lo más top de lo más top de lo más top, pero es porque también se puede trabajar con lo más top. Entonces vos solamente tenés el micrófono de ESPN y te llegan personajes importantes. Cuando vos tenés el micrófono de otro canal, de pronto no tanto. Entonces ahí es donde Juan dice el tema de la recursividad y es que no podemos competir con canales internacionales, sino hacerlo nuestro y competir de una forma audiovisual que llame la atención. Entonces ahí es cuando aparecen las historias, aparece una forma diferente de contar un evento deportivo, como por ejemplo a todos nos tocó como el Pony Fútbol. El Pony Fútbol tiene una marca ya registrada en cuanto a transmisión deportiva, como a generar emociones. Yo siempre pongo este ejemplo y es que para mí de los eventos deportivos que resume todo lo que uno debería tener en un evento deportivo, lo resume el Pony Fútbol, ¿cierto? Resume la acción, resume la emoción, resumen los personajes, las historias, lo que es realmente el deporte y es que lo practican seres humanos, pero a la vez se vuelven los ídolos, los niños, que además se vuelven después en figuras mundiales, como nos ha pasado, pero que el Pony Fútbol tiene como todo eso, y nos volvemos recursivos a la hora de contar las historias, nos volvemos súper ingeniosos a la hora de hacer unos planos diferentes, a poner ambientes, a estar en la tribuna, porque podemos estar en las tribunas. Entonces, para mí, si hablamos de fútbol, el Pony Fútbol es el que más podríamos decir que resume, o bueno, ahora el Baby Fútbol, que resume lo que quisiéramos tener en una transmisión deportiva. Obviamente, también aprendí en ESPN que lo que nosotros hacemos es entretenimiento. Es entretenimiento, no es deporte, es entretenimiento, porque sí, obviamente entretenemos, pero para cuando uno habla de entretenimiento hay un montón de aristas, un montón de cosas que estamos hablando de buena imagen, de buena música, de buenos ambientes o de silencios, pero que no es solamente hacer una transmisión deportiva, sino entretener a la gente con una transmisión deportiva y más. Siempre hay que dar más. Total, perdón, Julián. Yo creo que Vanessa se nos adelantó de buena manera y era que íbamos a llegar a las transmisiones deportivas y el ejemplo que puso es perfecto porque a los que están estudiando apenas comunicación o audiovisuales, uno lo que tiene que contar en una transmisión es una historia. Sabemos qué pasa con los canales grandes, que tienen el espacio medido, que el partido se acabó y se acaba la transmisión y chao. Nosotros cuando hemos participado en el Pony Fútbol, o como dice Vanessa ahora el Baby Fútbol, contamos la historia desde antes, la crónica del niño que vino desde Bahía Solano, que no ha podido jugar porque le hace falta la mamá, cuando se acaba el partido la abuelita la tenemos en la tribuna llorando porque el niño no pudo jugar. Entonces es como el deber ser y el ideal y lo que uno se sueña con todos los deportes. Y por eso nos emociona, por ejemplo, Juan Felipe y Vanessa, yo no, que han estado en Juegos Olímpicos, nos emociona la publicidad, por ejemplo, una famosa de Juegos Olímpicos, que son las mamás en las tribunas, que por ellas el deportista es lo que es. Entonces, poder contar esas historias es lo que nos soñamos con todos los deportes. Si Juan Felipe está haciendo una transmisión hace poco de escalada en un municipio, qué tan bacano que tuviera el espacio para contar cómo llegaron hasta allá, el escalador de dónde salió, cómo descubrieron la roca y todo. Entonces creo que el ejemplo de Vanessa nos abre la puerta a lo que uno trata de hacer en una transmisión, y es tener como todos los ángulos, la emoción, la tristeza, todo lo que pasa. Parece Juan Felipe pues han hecho Pony Fútbol 200.000 veces, yo más o menos 50.000, pero Vanessa, yo me acuerdo la última vez que Vanessa hizo Pony Fútbol, fueron como 3 semanas seguidas, esta mujer se enfermó, la garganta, la cosa. Dejé el cigarrillo gracias al Pony Fútbol. Bien hecho, y ahí contaba todas las historias. Entonces, una transmisión como el Pony Fútbol es el ideal y lo que nos soñamos todos los que trabajamos en periodismo deportivo. Hablando de eso, ¿cómo se planea una transmisión como esa? ¿Puede ser el Pony Fútbol o puede ser solamente un partido, un juego,
puede ser un evento pues como de estos de varias semanas, ¿cómo se planea? Porque finalmente cuando se está haciendo la transmisión, a pesar de lo que ustedes están diciendo, que es entretenimiento, que es narrar historias, dependemos de lo que pase ahí, ¿cierto? No tenemos el plan, sino que no tenemos un guión, sino que dependemos de lo que pase ahí. ¿Cómo se planea entonces? ¿O qué recursos se utilizan para poder llegar a contar esas historias? También dice Juan Felipe que usted está más duro en este momento, sí. Bueno, ahí hay una cosa muy importante y es tener un rompecabezas de personal que tenga claro su misión y su función dentro de cada transmisión. Entonces, el director como tal lo que tiene que estar es pendiente de los detalles y de las cosas del contenido como tal, qué es lo que vamos a hacer, tener todo listo, organizar la estructura, que todo el mundo esté en su puesto, que todo el mundo tenga logísticamente lo necesario para poder trabajar. Lo otro es el equipo técnico, un director técnico que es el que se encarga de que todos los equipos funcionen, de que la móvil esté bien, pero hay una persona fundamental que es como una especie de productor general, que es el que precisamente lo que vos estás diciendo, Julián, se encarga de estar pendiente de los detalles, porque nosotros tenemos que tener la capacidad tal de saber qué es lo que va a pasar así no haya pasado. Es decir, si llega a ocurrir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces tenemos que tener una cámara dirigida al técnico cuando esté sorprendiéndose. Tenemos que tener, por ejemplo, estuvimos hace poco haciendo una transmisión de tejo, porque digamos ahora nuestra misión es darle vitrina a esos deportes que no lo tienen. Nuestra misión, y es una convicción personal, si el fútbol tiene toda esta pantalla que ya se la ganó y ya todos conocemos y nos gusta mucho el fútbol, ¿por qué no le damos la posibilidad a otros deportes? Pero en ese mismo sentido, cuando vos pones a un equipo técnico, por ejemplo, que está acostumbrado a hacer fútbol, tenés que venderle la idea de que tiene que hacer tejo, y nos encontramos con un problema completo, porque vos te acostumbras a la misma historia. Empieza partido plano general, vamos a plano medio con el que lleva la pelota, cuando hay el cambio de frente vas a la cámara 3 que es la de abajo, después estás pensando en el fuera de lugar que es la de arriba. Ese es un cuento que se saben echar. Cuando uno cambia la historia, entonces ahí sí está el problema. Entonces tenemos que tener esa persona que te digo, que es un gran productor general, que es el que está en la móvil, que es el que tiene que tener el control de la cabeza. ¿Qué va a pasar si el jugador que está con el tejo lanza y el tejo cae donde no es y va a hacer la expresión? Tenemos que tenerlo en el plano. Si no lo pensaste desde antes, ese plano nunca te apareció porque no le dijiste al camarógrafo qué tenía que hacer. Entonces mira que sí, uno tiene que ir un poquito más adelante de la historia para podérsela contar primero a quienes están trabajando con vos y después llevársela al televidente. Y conocer muy bien el deporte también. Claro, eso iba a decir yo, pues hay que conocer el deporte muy bien y hay que tener, yo creo que para cualquier éxito de una transmisión deportiva, la preparación, y para muchas cosas de la vida, la preparación es fundamental, y esa preproducción es básicamente el éxito de una producción. Obviamente hay cosas que pasarán en la transmisión, en el en vivo, que se salen de pronto de lo que uno tiene planeado, pero eso hace parte del vivo también, de esas cosas que también enriquecen una transmisión, pero que son espontáneas y que no tenías planeadas. Pero sí es muy importante conocer el deporte, obviamente, absolutamente todo, tener los protagonistas necesarios, como decía Juanfe, detrás de cámaras y ante cámaras, y que son las personas que finalmente le van a contar al televidente qué es lo que está pasando en la competencia, que sean personas que tengan esa facilidad y ese talento de emocionar, pero también que conozcan las reglas, que conozcan a los deportistas. Entonces, por eso es tan importante la preparación, no solamente desde la parte audiovisual, sino también desde la parte periodística. Y ya, pues también desde la parte gráfica, porque es muy importante el tema gráfico en televisión, y sobre todo para deportes es muy importante que vayan acompañados de gráficas, porque eso también ilustra y da contexto a las transmisiones. ¿Qué más? No, con lo que acabas de decir, hay un reto nuevo, y lo mencionaste ahí cuando dijiste gráficas, y hay un reto nuevo, y es la interacción con los televidentes. Claro. Entonces, usted, por ejemplo, mira, entonces listo, en Win están leyendo abajo los mensajes, o salen las foticos, o en la transmisión de ESPN del Tour de Francia. Entonces, una hora es, ¿cómo los vamos a involucrar? Volvemos al ejemplo del pony, le tocó a Vanessa, le tocó a Juan Felipe, hey, la gente va a empezar a mandar sus videos, ¿cómo lo metemos gráficamente? ¿Qué hacemos? ¿O qué les preguntamos? ¿O que se tomen una foto viendo la transmisión? ¿O qué? O sea, ya el espectador, el televidente no es tan pasivo como antes, y ya se genera una etiqueta para cada transmisión, para leer las opiniones, o para hacer una encuesta, o el escalafón al final, o lo que sea. Entonces, uno de los retos nuevos
como periodistas y como personas que estamos dirigiendo una transmisión, venga, ¿cómo vamos a involucrar a la gente? ¿Y cómo se va a ver en pantalla? Porque, a ver, eso no empieza, venga, pero es que no todo el mundo tiene celular bueno, no todas las fotos que nos mandan están de buena calidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo las seleccionamos? ¿Las filtramos? ¿En qué momento? Cuando el deporte tenga un tiempo. Entonces, este es uno de los retos nuevos, la parte periodística, repito, de audiovisual, de cómo metemos a lo de la gente. Y además, Juli, qué pena, pero digamos que solo estamos hablando de las transmisiones, pero hay que entender que en la televisión deportiva pues hay infinidad de formatos y contenidos. Para allá vamos, para allá vamos. ¿Cómo nos manda una pregunta el profesor Mateo Borges? El profesor Mateo Borges nos envía una pregunta, y es que, pues digamos que hay eventos deportivos muy famosos, hablando pues del tema de transmisiones todavía, el Super Bowl, ¿cierto? El Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo han hecho ustedes o cómo han visto que se ha hecho en el mundo para que deportes que de pronto no son tan famosos resurjan? Que era un poco lo que estaba hablando Juan Felipe Mejía. Yo tuve la oportunidad este año de estar por fuera del país y había un canal donde todo el día se veían pues una competencia de dardos. No puede ser. Sí, una competencia de dardos, y era como que, ¿qué es esta locura? Y ESPN Australia lo transmite. Hoy ESPN Australia tiene dentro de sus parrillas el campeonato nacional de lanzamiento de dardos, y es un espectáculo. Perdón que te interrumpa, Julián, pero tiene un canal propio en Corea del Sur, un canal exitoso, ganador como ninguno de billar, y transmiten las competencias de billar más importantes del mundo, y el campeón nacional de Corea del Sur de billar gana más que un futbolista profesional, por ejemplo, en Corea. El billarista. Dentro de los papeles que ustedes han cumplido en televisión, que todos han sido, además de estar en el papel de reporteros, de realizadores de televisión, de presentadores, todos también han tenido unos cargos directivos que tienen que ver con guiar un poco para dónde va el contenido. Pues, ¿cómo han trabajado con esto? ¿Cómo trabajar para que un deporte que de pronto esté un poco relegado pueda visibilizarse, como pasó con el ciclismo hasta hace muy poco, que había estado como un poco olvidado, y nacieron como, no sé, o empezaron a crear unas estrellas, ¿cierto? Lo que en Hollywood o en el entretenimiento llamaríamos el Star System, ¿cierto? Como esos actores, esos protagonistas de novelas, de películas, se volvieron estos deportistas como los ídolos, y ya todo el mundo está pendiente del ciclismo, e incluso también me peliculo y compro mi bicicleta y subo a Palmas cada 8 días, y ya se vuelve una obsesión. Pero es que es muy diferente, Juli, yo creo que cuando hablamos de medio público a un medio privado. Claro. A todos nos ha tocado y todos hemos estado en esa posición. Y sobre todo la responsabilidad que también tiene el medio público de democratizar los deportes y de dar a conocer todos los deportes, porque muchas veces por derechos pues no se puede transmitir el fútbol, ¿cierto? Entonces hay que también usar ese recurso, y más que recurso también es la responsabilidad de mostrar otros deportes. ¿Y a qué viene el tema? Es que estabas hablando de que un deporte se volvió famoso, entonces ahí sí lo transmitimos. En el caso de Juan Felipe, que me pasó hace muchos años, de pronto nosotros en Paisa Deportes alguna vez también transmitimos algún partido o alguna final del deporte, ya les voy a decir cuál, pero en su momento en Telemedellín creyeron en ese deporte, y si ves, hoy es uno de los deportes que más transmisiones tiene en el mundo, estoy hablando del rugby. Sí, señora. Entonces fue en ese momento en donde, cuando Telemedellín empezó a transmitir rugby, es más, hasta Ultimate, nadie transmitía ni Ultimate, nadie transmitía rugby o rugby. Pero ahora sí, ahora son, obviamente sabemos el Mundial de Rugby, lo que representa, pero en este caso, esa digamos que es la responsabilidad, y lo que uno en un medio público tiene como también ese bonus, que uno puede hacer cosas diferentes. Sí, claro, digamos que hay que ser realistas. Uno no puede decir que Vanessa va a llegar mañana a Win a decir, venga, vamos a transmitir Ultimate, que Medellín eso es muy bonito y eso no tiene... Badminton. Eso, pues le van a decir como, no, Vane, hay que soportar, eso es televisión privada y hay que tener unos soportes, unos patrocinadores. Entonces, cuando uno está en el sector público, y los que nos están viendo están en una ciudad como estas, que tiene canales de televisión, es más fácil vender la idea. No es fácil alinear como a tanta gente, a un gerente, a un directivo, para unirse en esto, pero es un reto súper divertido y súper bacano, porque uno, bueno, ¿cómo vamos a enamorar de la gente de esto? Entonces ya
hasta el sentido de la transmisión cambia. Decimos, venga, hay que enseñarle a la gente. O sea, no podemos decir en rugby que este es un try porque sino que mucha gente no entiende cómo se lo explicamos. Entonces, ya tiene hasta como parte de televisión educativa esa misma transmisión. Pedagogía deportiva. Pedagogía deportiva. Fácil no es, sabemos el espacio y el dinero que mueve el fútbol, el ciclismo, ¿cierto? Pero tenemos los medios y estamos en una ciudad donde se puede hacer, donde se puede proponer o donde puede empezar a hacer. Los que quieren nuevos deportes, usted empieza a soñar, va a hacer cualquier cosa. Ve, hagamos un microprograma de bádminton, hasta que enseñemos tanto que llegue el momento de, hey, venga, ¿por qué no transmiten eso? Entonces, es como buscarle, pues fácil no es, pero se puede. Y me pasó cuando yo estaba en Paisa Deportes con el bicicross. El bicicross no lo transmitía nadie, y nosotros en Paisa Deportes éramos los únicos que estábamos allá cuando Mariana no era Mariana Pajón, la famosa, o sea, siempre ha sido Mariana, pero en ese entonces no era Roberta Gómez. Doña Roberta, me acuerdo yo que era. Pero no era todavía es más, todavía el bicicross no era deporte olímpico. Porque ustedes se acuerdan que el bicicross pasó a ser deporte olímpico en Beijing, en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero Mariana no pudo participar por un tema de la edad, bueno, un montón de cosas que no vienen al caso. Entonces nosotros transmitíamos un montón de bicicross y gracias a esas transmisiones de bicicross en Paisa Deportes, mucha gente se inscribió a bicicross y el deporte empezó a crecer en Antioquia, que eso también es otra responsabilidad que tenemos nosotros en los canales públicos. Bueno, que tienen ellos porque ellos ya no. Entonces es una de las responsabilidades y miren lo que llegó a ser el bicicross y lo que hoy representa el bicicross, Oquendo, Mariana, o sea, entonces... Ese es un punto importante y creo que la gente que nos está viendo debe entender algo y es el tema de los canales públicos y privados es claro, son visiones completamente diferentes y que le apuntan a objetivos completamente diferentes. Pero, y también una cosa que dice Jaime, alinear a un gerente, a unos directivos que piensen en que el deporte es una ventana, porque es que eso no es ninguna obligación tampoco. Es decir, que un canal le apunte al deporte no es obligación, en ninguna parte está escrito. Es que usted tiene que tener un contenido obligatorio de deporte, eso no existe. Sí. Que un canal le apueste a eso es muy bueno. Pero si son inteligentes, Juan, lo deberían hacer, porque hasta desde el marketing y la venta y la parte comercial es vendedor. Sí, por ejemplo, ¿por qué entramos nosotros al billar? Porque empezamos con una premisa muy clara y es, ¿cuál es el deporte que tiene más escenarios a disposición en Colombia? Usted a donde va hay un billar y hay gente que lo sabe jugar y lo juega muy bien. En cualquier municipio de Colombia hay un billar, o sea, mínimo uno, pero con seguridad encuentra 10, 15, 20, 25 y una cancha de fútbol, o una cancha de vóley, una cancha de fútbol, o de baloncesto. Entonces las posibilidades de transmisión... ¡Qué gente tan inteligente! De billar inmediatamente nos lleva a que hay una cantidad de público objetivo al que podemos impactar. Y a esa gente efectivamente les llegamos y efectivamente eso se ve en los resultados. El impacto del billar, de la Superliga de Billar que montamos fue muy bueno. Y quiero agregar algo, pues también con el ánimo de que estudiantes y profesores que están metidos en la televisión, en los medios audiovisuales, es que nos estamos enfrentando a unos retos muy tesos. Es decir, cuando Juan Felipe menciona lo de billar, también se pensó en, venga, necesitamos un lugar donde no sea de mucha gente, donde podamos tener las cosas de bioseguridad. Es una realidad lo que está pasando en el mundo y nos vamos a demorar mucho en tener otra vez los escenarios llenos de público. Ese es otro de los retos, además de que vimos y cobra más valor lo del televidente que participa a través de redes. Venga, ya no hay gente en los estadios o en los escenarios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar las pantallas como la mostraron en la final de la NBA, donde se veía hasta Obama, pues, y todo ahí. Sí, sí. O le damos más espacio a los televidentes, ¿cómo? Entonces hay una serie de retos para transmitir deportes. Pues claro, podemos hablar de deportes dificilísimos de transmitir, el ciclismo. Sí, necesita muchos recursos, helicópteros con antenas y demás. Pero ahora en los escenarios que tenemos es cómo vamos a hacer que sea igual de emocionante. ¿Cómo vamos a suplir esa ausencia del público? Ponemos una cámara más en donde, en el banco, digamos un win, lo está haciendo en fútbol,
que antes lo hacía, pero ya es súper importante mostrar la llegada de los jugadores, cuando se lavan las manos, bajándose del bus, todo eso. Pues, antes era como un juguetico más, ya es como, venga, que no hay nada más que mostrar. La gente en las tribunas, que mostraban pues las mujeres bonitas en las tribunas, los niños, la gente la celebración. Eso, había acción, había movimiento. Ahora el reto es, venga, ¿cómo hacemos animado esta vaina? Entonces también buscamos archivos. No, la tribuna virtual. La tribuna virtual, entonces no, flashback, mostramos cómo fue esto antes. Ahora es multiplataforma. Esto es muy teso. Entonces empieza a construir ya un contenido de televisión que no solamente depende de lo que está pasando ahí, sino que se tiene que contar una historia con un montón de recursos. Básicamente es eso. Y para allá quiero ir, pues que ahorita Vanessa lo mencionaba, esto que estamos hablando es de transmisión, ¿es cierto? O sea, hasta ahora lo que estamos hablando es, hay un deporte y nosotros vamos a ir a hacer el cubrimiento de cómo se vive ese deporte. Y por lo general, pues lo hacemos en directo o lo hacemos por lo menos pues en grabado tal cual como transcurre el juego o la competencia, en fin. Pero cuando ya empezamos a hablar de otros formatos para el deporte, como por ejemplo el entretenimiento que todos han trabajado, bueno, el entretenimiento ya lo dijimos que está siempre ahí transversal, una palabra que le gusta a Jaime Moreno. Pero, por ejemplo, todos han trabajado en magazine deportivo, ¿cierto? Todos ustedes han trabajado en magazine deportivo. ¿Cómo ya es la diferencia de producción? ¿Cómo se planea? ¿De qué se habla? ¿Cómo funciona ya un magazine deportivo? ¿Es lo mismo que cualquier magazine? ¿Tiene alguna particularidad al ponerle ese apellido deportivo? Lo que pasa es que, bueno, o sea, tenemos un tema que es el deporte y digamos que cada vez tenemos más información, ¿cierto? Entonces no es solo la Liga Colombiana, lo que pasa en el ciclismo, sino lo que pasó en Europa y en muchas partes. Digamos que tiene mucha actualidad, ¿cierto? Digamos que vos en un magazine normal, como los que funcionan en nuestros canales en las mañanas, pues está todo, sí, tiene de todo, pero está planeado. Vamos a hablar de una receta, de unas recomendaciones de moda y de esto. En esta clase de contenidos vivimos de la actualidad deportiva. Es un noticiero, pero de deportes, ¿cierto? Y no podemos desconocer como lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos ahora un programa en Teleantioquia que es viernes y lunes. El viernes dependemos de lo que pase por la mañana en la Vuelta a España. Así hayamos tenido planeado además. Entonces hay que tener cierta flexibilidad. Lo que decía Vanessa, que ahora le estaba preguntando por su trabajo en Win. Entonces hacen un resumen de los goles de la fecha del domingo por la noche, pero pasó que en un partido usaron el VAR 200 veces y hay una polémica horrible. Entonces hay una estructura definida, pero tenés que tener mucha flexibilidad porque en el deporte todo pasa lo inesperado, el triunfo que nadie creía, la demanda, hasta lo más horrible pues es como el doping, la demanda, cambiaron las cosas. Entonces, primero se definen esos contenidos, pero hay que tener mucha flexibilidad con la actualidad, porque es que esto cambia mucho. De acuerdo. Por ejemplo, para un magazine en el que todos hemos estado, pues digamos que hay varias cosas que nutren. Juan, decirles que si por favor están en Teleantioquia alborotados. No, mentira. Bueno, entonces, por ejemplo, para un magazine, como un magazine es más entretenimiento, puede ser esa posibilidad de que uno tenga más herramientas, ¿cierto? En ese caso, para un magazine siempre, normalmente se tienen invitados, sea en set o sea un invitado telefónico o sea un invitado virtual. Casi siempre se tienen invitados. Voy a hablar como más del contenido, como de lo que se usa normalmente. Sí. Hay panelistas, más de uno. Normalmente no es solo uno, sino que hay varios presentadores, porque la idea es que sea más charla, más tipo como magazine, pues hablamos de una revista que tenga como secciones. Entonces, como su nombre lo dice, también tenemos notas, tenemos VTRs preparados para nutrir ese magazine. También se usan mucho los gráficos, pero los gráficos también para contextualizar o para dar las tablas de posición en los próximos partidos, cómo quedó la fecha, bueno, un montón de cosas que se usan para el fútbol y también para el ciclismo, para los otros deportes. Se usan mucho los gráficos y también se tiene mucha más interacción con el televidente. Digamos que ahora, por lo que Jaime contaba, el contexto real y actual, se tiene más relación con el televidente, pero antes en una transmisión pues no se hacía tanto, ¿cierto?
pero el magazine sí lo permite, y para el magazine es muy importante el televidente, o sea, la presencia del televidente dentro del contenido. ¿Y cuál es como esa diferencia entre lo deportivo? Pues más allá de la temática y de la fuente, es que el magazine sí debe ser mucho más dinámico. Un magazine deportivo sí o sí debe ser más dinámico, porque cuando nosotros hablamos de deporte hablamos de acción, y eso nunca se nos puede olvidar en un tema deportivo, y es que siempre debe ir acompañado del vértigo, de la acción, de la música, que genere esa esencia del deporte en cualquier contenido. O sea, para un noticiero y un BTR siempre tiene que ser acción. Así también tengamos la posibilidad de hacer un documental o una historia o un especial, digamos que ya eso es diferente porque va más a lo humano, pero cuando hablamos de deporte sí o sí siempre tiene que haber acción, entonces el programa debe ser muy dinámico. Eso se piensa hasta en la construcción del set, pues, lo hablamos, digamos, desde el trabajo de cada uno actual. Pues, digamos, Vanessa está en un programa que tiene, por ejemplo, recursos de tecnología impresionantes para analizar las jugadas, para rayar la pantalla. Nosotros estamos con un set que tiene un diseño y unos colores. Es que Vanessa lo acaba de decir, el fútbol, todo el deporte es ligado a pura emoción, a esta cosa. O sea, no hay un programa de deportes con personas que hablan despacio, calmados, con colores tenues. No, esto es como bueno, Julián, cuéntanos, y vida y tal. Y vea, y tengo un mensaje, Julián Vélez nos escribe que no está de acuerdo. ¿Usted qué le responde? Sin necesidad de ser hasta el otro lado de que tenga que ser polémica, tiene movimiento. Sus personajes tienen movimiento, además de las imágenes, las notas. De la cámara. De todo. Y también tiene un poco de humor, ¿cierto? Por lo que yo veo, voy pasando entre magazines deportivos y todos por lo menos están muertos de la risa, ¿cierto? No es un programa, puede que estén muy de corbata y sí, no sé qué, pero es divertido. Pero es que es entretenimiento, Juli, es que es entretenimiento, y esa es la idea, porque es que a mí me lo decían en ESPN, es que la gente cuando vea SportsCenter o vea un programa de ESPN tiene que terminar feliz. Bueno, o sea, tiene que terminar emocionado y como activo y como, así sea una noticia triste, pero igual después de una hora de SportsCenter vos igual sí o sí terminás como, taranán, o sea, realmente, sí, o sea, esa es la esencia del deporte, y nosotros como realizadores, presentadores, directores, lo que sea que tengamos en el rol, tenemos que hacerlo así. Bueno, hay una cosa con eso que me surge, y de pronto acordándome un poco de los promos de Juan Felipe y Jaime en este programa de Teleantioquia, ¿cierto? Que digamos es, como diría mi mamá, mamando gallo, y seguramente ustedes también. Bueno, no, ¿cómo uno ser, digamos, súper profesional, súper enfocado en lo que está haciendo, pero a la vez ser divertido y como... O sea, cómo tomárselo en serio, pero que se vea que no se lo está tomando tan en serio. No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Eso no es simplemente ser, sino a veces parecer. Algunos no tenemos la facilidad, por ejemplo, que tiene Jaime Moreno. Cuando uno está hablando de algo, puede convertir algo que es muy serio en algo que es... No, Felipe, te interrumpo. Yo creo que algunos no tienen. Algunos no tienen. ¿En algunos? No, algunos no tienen. Vos no te incluyas ahí, bueno. Yo no tengo, pero Jaime sí es. Jaime muy fácil pasa de un tema serio y lo vuelve no chabacanería, sino que le pone un toque diferente que lo hace a veces ser agradable, y como dice Vanessa, esto se trata de divertir también, ¿cierto? Y es entretenimiento. Y a veces uno que digamos se crea con una escuela informativa y noticiosa, que siempre es el tipo serio, que no puede pasar una línea, porque entonces perdés credibilidad y te vas a pasar para otro lado, y entonces la gente no te va a ver, no te va a creer. Y a mí, digamos, me quedó mucho eso rodando siempre en la cabeza. Digamos, mis formadores periodísticos siempre eran: no, usted tiene que estar así, y rígido, y hablando ante cámara, y serio, y diciendo, y señalando, y hablando, y a veces no te permitían también ser vos. Entonces muchas veces, inclusive cuando uno está hablando, no, entonces todos vamos tranquilos, serios, y es: hey, Juan Felipe, pues entonces, hermano, inclusive para promos, vamos a meterle un poquitico, charla y venimos. Para mí ha sido muy difícil que lo diga don Jaime. Pero por eso es que, vea, el tema es muy curioso que hayamos llegado a él por dos cosas. Una, por lo que está diciendo Juan Felipe, porque nosotros,
me refiero a Vanessa y a Julián, que conocemos a Juan Felipe en el día a día, es un man muy divertido y claro y agradable. Y presentando es serio, pero digamos ese es su estilo. Entonces, lo que y es su rol. Y es su rol. Y está bien y hace parte. Policía claro, bueno, policía malo, ahí están ustedes dos. Eso, entonces lo que estamos haciendo ahora es... Imagínate a Jaime Moreno en un programa. No fue. El rock and roll. Entonces, bueno, conocía el rock and roll. Pero digamos que ese es un equilibrio chévere y como estamos hablando, Juli, de una pasión que es el deporte, digamos que hay gente que toma el deporte más como yo y otro que lo toma más como Juan Felipe. Y que es curioso que hayamos llegado al tema, porque antes de empezar esta charla, cuando no estábamos grabando, yo le dije a Vanessa, oíste, como te estás riendo de bueno en Win, pues Carlos Antonio Vélez más serio no puede ser, Juan José, y ella que es la conductora, entonces saca una risa y le dice, no, momentico, profesor, que usted tal cosa, pues eso tiene mucho que ver con lo que ha sido esta charla, con entretenimiento, con soltura, sin ser, ojo, eso no es libreteado, Vanessa no dice, me voy a reír acá para no sé qué, no, sino que es más frescura y como para rebajarle, es que estoy viendo deporte, no estoy viendo las elecciones de Estados Unidos, una cosa horrible, es como para bajarle, entonces creo que es, ¿cómo es? Usted ahora dijo que su mamá decía una frase, las otras dicen, ni tanto que no lo alumbre, ni tan poquito que no sé qué. No me acuerdo cómo era. La idea es esa. La idea es esa. Ya me dio la chiripiorca. No, pero es esa la vaina. Venga, no hay que ser empalagoso, pero sí tranquilo y relajado. Y creo, aquí pues lo voy a hacer delante de todos ustedes. No mentiras, y eso es lo que ha tenido Vanessa siempre, por ejemplo, en la manera de presentar. Pues la frescura, la sonrisa. Aquí estamos hablando de una cosa muy horrible que mira, no, me acordé. Ay, va a llorar. No, que el deporte tiene de todo. Y yo dirigí, y cuando pasó lo de... donde ustedes dos presentaron, que eran Juan Felipe y Vanessa transmitiendo lo de Chapecoense en el estadio. Sí. Cierto, entonces lo hablamos desde el principio, no estamos transmitiendo un partido de fútbol, esto no es emocionante, esto no, llegan pues las víctimas, no. Y lo hicieron, pues para mí es de las mejores cosas en las que yo he hecho parte, por lo emotivo, por lo calmado que ellos dos hablaron, por la manera... El reto. No, el reto era... Además, y el sentimiento que generaba. Claro. Que les dimos pues la señal, no sé a cuántos países en el mundo, y era, no, venga, si hay que hacer silencio, hacen silencio, si hay que ver la gente en las tribunas, lo hacen. Entonces, ese es un buen ejemplo de no es un empalagoso, no estás tomando una actitud de, voy a ser el más serio o el más charo. No, es saber leer. Es el rol para cada contenido. El rol que estás tomando. Que tiene que ver mucho también con la personalidad, ¿cierto? Que no solamente un papel, claro. Un papel como que se caracteriza, sino que es con la personalidad. Bueno, digamos y que... a la hora, Juli, de uno construir como director un programa, uno también necesita, así como hay narrativa, hay unos personajes, ¿cierto? Y los personajes le dan vida o no a lo que vos querés como una narrativa o a tu idea de contenido, ¿cierto? La idea del programa. Entonces, si vos tenés un programa de polémicas, sí o sí tenés que tener a alguien polémico, o sea, es como construir la narrativa y también los personajes. Entonces, si vos para un magazine, ¿qué personajes necesitas? ¿Y cuáles son esas personas que pueden lograrlo? Para un informativo, ¿qué necesitas? Para un especial, ¿qué necesitas? O sea, es de acuerdo también al contenido que vos buscas, los roles y los personajes. Bueno, hemos hablado un poco del tema de transmisiones, ahora del tema, digamos, del magazine deportivo, que es un formato muy común. Hablemos de una parte muy buena, los viajes, o sea, ya el cubrimiento, entonces, de un evento deportivo. ¿De qué ibas a decir? Los contratos. ¿Cuándo es prestación de servicios? ¿Cómo se paga la seguridad social? Siempre es prestación de servicios. ¿Cómo llegan los viáticos? ¿Cómo te vamos a consignar? Ay, no, que lo diga Juan Felipe todos han estado en cubrimiento de algún evento deportivo o contando una historia que tiene que ver con deporte. Puede ser en alguna otra ciudad de Colombia o en alguna otra parte del mundo, en un evento soñado, ¿cierto? En el Mundial de Fútbol, en los Juegos Olímpicos. Ellos han estado en cosas muy tesas. En Olímpicos, en Mundiales, pero bueno, perdón. Es que pero ¿cómo es eso? Porque finalmente entonces hablamos, la transmisión, listo, uno sabe dónde tiene que ubicar las cámaras, me imagino que hace un plano, ¿cierto? Conoce el deporte, planea y lo que pasa en el acontecimiento que hay, que es el juego, el partido, el campeonato.
En el magazine, listo, yo recojo el material informativo, los acontecimientos que pasaron en la última semana o en el día, voy a recopilar todo eso y armo de forma entretenida lo que voy a contar. Pero en una transmisión, en otra parte, en una transmisión, perdón, no, en un cubrimiento, en otra parte, pues uno tiene unos planes, pero está en una ciudad desconocida, de pronto con otro idioma. Sí, claro. ¿Cómo hacen eso, cierto? Pues, ¿cómo lo planean? Es muy ¿Cómo ha sido su bonito. experiencia? Es muy bueno. Venga, antes de que ellos cuenten que tienen más experiencia a nivel internacional, para que vean que lo que Julián dice no es mentiras, por ejemplo, este es un plano de una transmisión que hicimos hace poco. Muy bien hecho, sí, ahí se ve claramente. Eso lo hizo Jaime Moreno en su blog grande blanco. Estás estudiando ilustración. Sí, entonces, excelente, ¿no? Ese es muy bello, Bellas Artes. Donde poníamos, vea, esta es la grúa, por ejemplo, como me quedó bonita. Excelente, muy bien, claro. Y así se planean las transmisiones, ¿no? Porque Julián lo mencionó y lo tenía aquí. ¿Cuántas cámaras pusiste ahí? 5, Vanessa, sí, es mi blog, es mi famoso blog donde rayo todo. De las cosas que no voy a hacer nunca. Genial, sí. El blog de las ideas que nunca voy a ejecutar. Pero no, esta sí la ejecuté. No, digamos, podemos hablarlo desde varios frentes, porque ellos lo han podido hacer, digámoslo, Vanessa, con muchos recursos, a veces no con tantos recursos, Juan Felipe con más pocos y yo con muy pocos. Entonces, el mundo y la vida no es tan maravillosa como debería ser. Cuando usted se emociona con un viaje, es muy divertido, yo no voy a decir que no. Y los que trabajamos en televisión, en comunicaciones, en audiovisuales, digamos que un viaje es como un premio, pero no es un paseo. ¿Por qué? Porque te mandan con los recursos medidos, con un equipo muy pequeñito, si no es que te mandan solo con un celular a hacer un cubrimiento, ¿cierto? Y no exagero, porque este señor que está aquí en este momento encima de mi pantalla se fue con un celular a cubrir unos olímpicos. Entonces hay varias modalidades y hay varias formas de cubrir. Es usted solo, así tengo un equipo, usted mínimo está haciendo el trabajo por ahí de 3. ¿Cierto? Porque usted mismo es su productor, si no tiene productor. Yo sé que a Vanessa sí le tocó una vez con productor, pero a veces un productor que es la persona que te dice, vea, el hotel es este, lleguemos a esto, vea, mañana nos atienden en tal parte, vea, las carapelas están todo. No, la mayoría de veces usted solito es su productor. Usted busca dónde va a dormir, usted busca qué va a comer, dónde recoge la escarapela, cómo se transporta que le salga más barato hasta la Villa Olímpica, en el caso de ellos que han estado en Olímpicos. Entonces, una idea inicial es, usted cuando viaja, usted es su productor, no espere tener un productor al lado. Si lo tiene muy rico, si no, pues le toca ser de productor. Esa es una primera anotación, pueden continuar ustedes. Y lo que vos decís, muchas veces también, no solamente productor, sino camarógrafo, editor, corresponsal, ingeniero. Luminotécnico, conductor. Maquillista. Sí, maquillador, uno mismo. Vestuarista. ¿Vanessa ha estado en qué? ¿En olímpicos? ¿Unos de invierno? Mundial. ¿Pero unos olímpicos de invierno también? No, pero fue cubrimiento de Juegos de Invierno, pero más presentar el evento como tal, pero no estaba en Sochi. En esa época se hicieron en Rusia, pero yo estaba en México haciendo la transmisión, el especial que se hizo desde Claro Sports, que era en México. Entonces yo viajé a México como para presentar todos los compilados y todos los especiales. Esa sí es la gloria. Esa sí es la gloria. Pero también ha sido corresponsal, como esto tiene entretenimiento, Julián, hemos aprendido, estamos hablando con una de las reinas de una de las versiones de la Copa América, elegida como la reina de la Copa América. ¿En la de Chile? En la de Chile, qué frío tan horrible, gas. Pero bueno. Es que la reina de la Copa América. Porque eran puros hombres. Una experiencia de esos cubrimientos, de ese No. Quiero referirme de pronto a lo que Jaime decía, que es muy diferente uno trabajar cuando está en un canal como ESPN, unos Juegos Olímpicos, a trabajar en otro medio en donde no hay derechos, empezando por los derechos, ¿cierto? Cuando uno tiene derechos deportivos para unos Juegos Olímpicos, voy a poner el ejemplo, cuando yo viajé con ESPN a los Juegos Olímpicos de Londres teníamos derechos y teníamos un equipo, bueno, ya les voy a decir los detalles, y también grabé con Claro Sports y Red Más Noticias y Caracol Radio, el Mundial, digamos el de Brasil, y en ese no teníamos derechos. Entonces sí es muy diferente, primero trabajar con derechos a cuando no se tienen derechos, porque te tenés que reinventar, no quería decir la palabra, pero sí tenés que utilizar otros recursos para contar lo que está pasando. Entonces muchas veces lastimosamente nos toca ir al color, al ambiente, a los hinchas, que no a muchos nos gusta, y yo sé que a la mayoría de periodistas deportivos no les gusta la chichonera, pero uno lo hace y uno
en medio de la emoción le coge gustico y también brinca, salta, se tira maicena, pero no siempre es tan bueno, todos los días, todo el tiempo. Sí, sí. Entonces uno ahí tiene que rebuscarse, las haces notas de la ciudad, del país, de la gastronomía, las notas que hacen parte de la cultura. Entonces hacemos como el otro mundial, la otra mirada, entrevistamos a las glorias del deporte, buscamos a los futbolistas que están por ahí, que ahora son analistas. Entonces uno empieza como a buscar esas herramientas. Cuando vos estás en un canal como ESPN, que en donde tenés productor, pero no solamente productor para el hotel, para el transporte, para el operativo, sino que tenés un productor que te organiza el tema de contenidos, que te pasa una tabla y te dice, a esta hora, este deportista colombiano va a estar en este lugar, a esta hora va a estar va a estar en este momento de la competencia, vamos a estar vamos a la zona mixta en este momento. Entonces, claro, para uno es mucho más fácil porque te organizan la vida, pero no deja de ser retador las dos cosas, porque ahí vos sos el periodista que tenés que igual crear el contenido, que tenés que entregar el material, tenés que dar la cara, hacer las entrevistas, tenés que tener el conocimiento. Y les digo una cosa, no se va a pasear, obviamente para nosotros es un aprendizaje gigante y es como, a mí me decían, si usted quiere viajar, sea periodista deportivo, porque si usted es periodista económico o de otra cosa, se mantiene es en la ciudad o en el país y ya. Pero sí es muy diferente porque trabajas el triple, porque además de ir a los lugares, tenés que redactar, editar, pietar, hacer muchos contenidos porque te están esperando a vos, que sos el que está allá, para que les mandes contenidos, para nutrir el noticiero, para nutrir el informativo, para nutrir el magazine. Entonces tenés que hacer notas para el noticiero, notas para este programa, notas para este especial, claro, notas para esta cosa. Es que te mandamos. Te mandan, ¿no? Entonces usted tiene que justificar la inversión de los viáticos y el viaje. Eso pasa también en los privados, porque en los públicos, en los privados también. No. Te voy a decir que cuando yo fui a Londres a los Olímpicos con ESPN, yo me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba a la 1 de la mañana. Claro, o sea, por día podíamos dormir 3 horas, la diferencia horaria también era un tema. Es que y camine, que no ha caminado. Aquí estamos y camine, que no ha caminado. Entonces uno camina y uno llega flaco. Es que me fui a comer y a disfrutar. No, o sea, uno se desgasta físicamente muchísimo, empezando porque además uno cuando trabaja en el canal uno tiene sus días de descanso, cuando uno viaja es un mes entero en que todo el tiempo estás trabajando, y es que hay veces a uno ya se le acaban los recursos, y uno ya no sabe qué más hacer, y uno es como, ¿qué más historia me invento? ¿A quién más entrevisto? Y son del canal, bueno, ¿y qué nos vas a mandar? Pero usted me tiene que conseguir la entrevista exclusiva con James, y uno, no, sí, normal, pues como si eso fuera tan fácil. Perdona, Vane, y antes de que hable Juan Felipe, entonces estás en otro país, muy lejos de tu casa, ya se te han acabado los temas y solo en Colombia somos tan olímpicos, para hablarlo en términos deportivos, que podemos grabar en todas partes. En otras partes del mundo no. Usted está con una cámara para una esquina y de una le llegan y le dicen, ¿usted qué está grabando? ¿Usted quién es? ¿Usted por qué está haciendo imágenes de este puente? Entonces las cosas se van como complicando. Y lo que yo les decía de varios puestos en uno, estamos hablando de periodismo y de audiovisuales, entonces usted llega y se va para el hotelcito, en su computadorcito empieza a revisar el material usted mismo. O sea, no es que, grabé 2 horas y las mandé, no, que va a mandar. Y con el Wi-Fi de todo el mundo, porque si usted quiere mandar en un Wi-Fi alto, tiene que pagar, y si usted paga ese Wi-Fi ya se quedó sin viático. Entonces usted, lo básico también de edición, no, venga, yo voy a cortar el material aquí, voy a mandar este pedacito, voy a hacer la locución aquí, no, no, me voy a encerrar en el baño a leer más bien, pues buscando. Y los que se quedan aquí o allá o en donde sea, siempre piensan que es súper fácil lo que está haciendo el otro, entonces es uno matándose, haciendo 1000 cosas y es, pero si todo el tiempo que tiene y eso lo puede hacer, si se fueron a pasear, entonces. Y eso que cuando estás en una ciudad, pero digamos en un mundial de fútbol, que estás pasando de una ciudad a otra también. Sí, claro. Don Juan Felipe, qué pena, hombre. No, hay algo, estaba esperando, porque hay varias cosas que ustedes tienen toda la razón y ustedes han resumido lo que se vive en un viaje. Y creo que me falta algo importante y que los estudiantes deben conocer y deben saber, porque debería existir una profesión para sacar esto que les voy a decir a continuación. Dios mío. Que podríamos llamarle algo así como auxiliar
auxiliar en servicios de acreditación. Claro. O sea, una acreditación para un evento internacional necesita una revisión previa, 3 o 4 meses antes, te piden un montón de papeles y es alguien que tiene que estar metido de cabezas para que te la entreguen. Y entonces van y dice, teníamos derechos, claro, quienes tienen derechos ya viene incluida la acreditación, pero quienes no tienen acreditación ni siquiera pueden ingresar a un escenario deportivo. Entonces, a veces nos ha tocado así porque al medio le interesa hacer presencia. Entonces va al lugar, hace presencia, se ve que está en los principales lugares de la ciudad. Estamos aquí desde Río de Janeiro, en las playas de Copacabana, pero no puedes ni siquiera entrar al estadio. O sea, estás viendo los partidos por televisión como lo pudieras haber estado acá y tenés que buscar, además de eso, notas como podás. Es mandarte también a la guerra. Entonces no es simplemente como me paro allá, hago el informe y me voy a dormir. No. Esta es la tienda más cercana a la Bombonera. A mí me pasó en el Mundial. No teníamos derechos y había ¿cómo era que se llamaban los FanFest? Sí, los FanFest, y había uno al frente del estadio. Era el primer partido de Colombia. Estaba afuera viendo el partido en Belo Horizonte, mientras todas las personas estaban afuera tomando, bebiendo, pasando. No es lo mismo ver el partido en Belo Horizonte que verlo en el Parque Lleras. Total. Pero yo por lo menos sí vi los partidos de Colombia en los estadios. En Brasil. A mí después ya me conseguí las boletas y entré. Y decías, y Julián, que una historia. Nosotros viajamos al Mundial de Brasil 2014 con un equipo muy bueno, no digamos en condiciones, digamos el canal dijo, quiero invertir en una cosa bacana, bonita que hagamos, así no tengamos los derechos. Y fuimos 4 personas. Fuimos Víctor Aristizábal, fui con asistente de dirección y con un productor, y ambos hacían cámara, entonces no teníamos problema de hacerlo. Imagínense lo que puede ser con Víctor Aristizábal, que jugó allá, lo que era pasar con él por la fanaticada. Nosotros una vez en un carro lo reconocieron y nos atravesaron un carro para que toda la gente que estaba ya entrando al estadio se nos volcó al carro y lo tocaron, le mandaron la mano, le sacaron el lapicero que tenía, le daban besos, lo abrazaban. Experiencias súper bacanas que tiene uno también y que esto también para él también, claro. Lo permite el periodismo, ¿cierto? No, sí, en los viajes pasan muchas cosas, Juli, desde la parte de la tecnología, que ahora digamos que se ha avanzado un montón. Ahora uno viaja con un Live View que parece como que un datáfono, una cosita chiquita, pero antes había que viajar con microondas, cómo era el tema tecnológico antes para canales como Caracol en los acompañamientos, que me contaba hace poquito Carlos Antonio, cómo era todo el tema tecnológico para poder salir al aire. O sea, han cambiado mucho. Digamos que a nosotros nos ha tocado en mejores épocas, que estamos un poco más jóvenes, pero nos ha tocado más fácil. Entonces, desde lo tecnológico, desde los recursos, desde, digamos que los retos idiomáticos, desde el tema de la alimentación, que uno también sufre bastante, pero creo que para un periodista deportivo de las cosas más significativas, de las cosas más bonitas que uno puede conseguir, son los viajes porque ahí nutrís un montón de cosas y ves la realidad del deporte, digamos, y te comparás, sí, claro. Hay veces que uno se siente la reina estando en ESPN, cuando uno se siente como la Cenicienta cuando tiene que ir yo fui a cubrir unos Juegos y todo Olímpicos es espectacular, con un celular. Fui a cubrir unos Juegos Olímpicos con un celular y claro, fui acompañado de un compañero con el que me ayudaba a hacer la reportería, pero entrábamos a una sala de prensa porque teníamos acreditación. Y entonces podíamos estar con todo el mundo, con todo el universo periodístico del mundo y darte cuenta de era sentirse uno un ser microscópico ante unas gigantes ahí con 5, 6 Pero ustedes estaban más cómodos. Es cierto. No tenían que estar equipo de cámara. Pero como estamos hablando de una pasión también que es lo audiovisual, lo que uno disfruta viendo los equipos de los otros. Sí. Uno es mira los juguetes, mira este cámara que tiene aquel, mira cómo están viendo, mira la cámara, sí, la que va por la Spider-Man, el cable, ¿cierto? Entonces uno aprende de deportes, estás trabajando, estás cansado, pero estás viendo cómo funciona, digámoslo, la televisión a otro nivel, pues es como wow. Sí.
Juan Felipe, yo quería hacerte una pregunta con respecto a esto de los olímpicos y Claro, Julián, claro, Julián. Sí, claro, mira, desde el municipio de Envigado, pregunta a Julián. Tiene 30 segundos. No, en los Juegos Olímpicos hay cualquier cantidad entonces de deportes, de actividades, ¿cierto? ¿Cómo arma uno esa parrilla? ¿Cómo arma uno ese plan? Pues me imagino que muchos meses antes, entonces, bueno, vamos a ir al levantamiento de pesas si pasa, vamos a ¿Cómo hace uno eso? No, así tal cual lo estás diciendo, Julián, porque obviamente, ¿qué nos interesa? Nos interesa el día a día de la delegación colombiana. Y eso, pues las federaciones envían, o el Comité Olímpico Colombiano envía con una anticipación importante el calendario de los colombianos. Y día a día, para el equipo de prensa de Colombia, ellos saben y hacen un registro, entonces inclusive a veces hacen reuniones para que nos reunamos, nos veamos, nos contemos historias y para que pues, nos nutramos y nos ayudemos entre todos y hacemos el día a día. Entonces ya sabemos, bueno, nos levantamos a tal hora, vamos acá, ¿qué hacemos? Aquí mandamos el informe, después nos tenemos que mover para este escenario, a veces se cruzan y hay que decidir qué deportista puede tener alguna posibilidad de clasificación para saber de dónde tenés que salir, anticipar un poquito el tema de resultados y demás. Pero tiene que ser así, tienes que ir un pasito adelante y eso sí, con planeación, cuando no vas con recursos, porque lo que dice Vane, hay un productor en otro caso en el que vos estás pensando en el contenido, pero hay un productor que te está haciendo eso. Te dice, Vane, entonces mira, a las el cronograma, tenemos que grabar allá y de ahí tenemos que dar la entrevista a las 12, que es el directo para no sé qué, y después podemos descansar un rato y después vamos para tal parte, que te hace el cronograma y te quita un pesito de encima. Exacto. Porque vos tenés que estar pensando en escribir, en llamar a las fuentes o estar pendiente de dónde van a estar y eso. Igual la cantidad de imprevistos, pues. No, a la orden del día. A la orden del día, lo que puedes ser eso. Pero hay un factor muy importante como en nuestro oficio, porque es un oficio, y en el trabajo de los deportistas, y es la adrenalina, que a todos nos mueve lo mismo. Entonces, el factor adrenalina es fundamental para el trabajo, tanto para los deportistas como para nosotros. Es que realmente a nosotros nos apasiona el deporte porque también nos genera adrenalina. El corre-corre, el aire, pues el en vivo, la acción también nos lo genera, los imprevistos, y uno también se deja contagiar de los eventos deportivos porque uno se siente uno más, de las competencias, porque uno hasta muchas veces se convierte en la familia de los deportistas. Y a mí me pasó en los Juegos Olímpicos de Londres que pues en esa época no eran tantos los periodistas deportivos colombianos que viajaron, estamos hablando de hace un tiempo largo, entonces no eran tantos. Y yo también había hecho el ciclo olímpico con varios deportistas colombianos en los Panamericanos, en los Centroamericanos. Entonces ya uno los conoce, entonces uno también se forma también uno así por más objetivo que uno quiera ser, uno también se sueña con esa medalla, uno también se emociona, uno también sufre, uno también, y había una niña que estaba en lucha y toda la vida luchó por estar en esa competencia, era su primera aparición en los Juegos Olímpicos, y sus Juegos Olímpicos le duraron 20 segundos. No. O sea, porque fue por un nipón y quedó eliminada. Entonces, todo lo que ella hizo toda la vida por estar en los Juegos Olímpicos le duraron 20 segundos. Y esta historia yo siempre la cuento porque ella salió llorando y yo estaba más triste que ella y yo la abracé, ella me abrazó cuando estaba feliz porque había estado en los Juegos Olímpicos. Y yo pensé que era que estaba llorando porque la habían eliminado. No. Entonces, mira que uno también se convierte como en ese otro, porque uno también es colombiano, entonces ellos están cerca, quieren celebrar. Es chévere, es bonito lo que pasa alrededor. Bueno, yo quisiera también tocar otro tema y pues estamos hablando de televisión deportiva, hemos hablado ya como de varias cosas, pero también no sé si ustedes lo consideren televisión deportiva, pero hay otro tipo de contenidos como, no sé, documentales, crónicas o incluso pues cualquier otro formato de los formatos televisivos que tiene que ver con lo social y el deporte. Hablo, por ejemplo, que Jaime en este momento trabaja en un proyecto que es una cancha, ¿cierto? Una cancha llamada Colombia, que Oscar Cardona, que también es egresado de la universidad, también fue profesor mucho tiempo, empezó con una cancha llamada Medellín. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos trabajado en proyectos que tienen esa relación entre, no sé, el impacto social y el deporte. Y es otra manera de ver el deporte. ¿Cómo ya aborda uno entonces el tema deportivo desde ese otro punto de vista? ¿Cierto? Desde lo social, desde los personajes, desde lo que hay alrededor.
Lo que pasa, y creo que Vanessa, que ya estuvo al frente de un noticiero donde no es solo deportes, lo tiene más claro, y es que es de las únicas herramientas que tenemos si queremos hacer del mundo algo mejor, es el deporte. Y desde la parte audiovisual, es que suena muy horrible decirlo así, pero es tan duro ser deportista en Colombia que a la vez nos nutre de unas historias muy bonitas de doble esfuerzo. No estoy diciendo muy bueno el que nació en Estados Unidos, que es atleta de la universidad de no sé dónde, y le dan todo muy bueno. Connecticut, Buffalo, Ohio, Washington, D.C. Entonces, pues muy bueno. Pero entonces acá, digamos que el deporte es solo una partecita de una historia muy grande que audiovisualmente es muy rica, de producir, de grabar, de el niño que se levanta a tal hora para ayudarle a su mamá con esto y va a entrenar y después busca esto y trabaja tantos años para ir a los Olímpicos. Y digamos que eso sirve como herramienta, pues no solo para transformar el mundo, hacerlo un lugar mejor, sino para ayudarle a la gente a buscar sus recursos, a creer que se puede salir adelante y demás. El deporte es una herramienta muy bacana. No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jaime, Julián y Ivane? Que hay algo que creo que también toca, y esto creo que no es retórico y creo que no es simplemente, a ver cómo lo explico, no es simplemente una envoltura para uno decirlo frente a una cámara o para que el estudiante diga, ay, claro, es que tiene que hacerlo. Políticamente correcto. Sí, exactamente, no estamos hablando de eso, porque eso te toca, ese tipo de historias te tocan tanto el corazón que te llevan a hacerte un montón de preguntas, y esas preguntas son las que realmente le pueden cambiar a uno la forma de ver el periodismo. Y les voy a contar algo particular ahora que estamos hablando de este tema que me parece muy importante. Yo hace unos años, hace también una buena cantidad, tenía pelo, viajé a Cuba con un intercambio deportivo de unos niños en Medellín que iban a Cuba, que en ese momento las escuelas populares del INDER de Medellín, que me parece a mí el experimento y realidad más importante que tiene el deporte en Colombia está aquí en Medellín, y es ese, porque de ahí ese proceso es simplemente escuelas populares, desarrollo deportivo, y lo que pasa de ahí en adelante con esos muchachos que son realmente salvados de todo lo que ya sabemos para no entrar en materia. Llegaban a Cuba, se encontraban, son niños de las comunas de Medellín, ¿no? Y vamos a llamarle comunas para no decir los barrios porque estigmatizamos un poquito, pero de la periferia de Medellín. Precisamente como una especie de premio por sus procesos deportivos y por estar bien en el colegio, en fin, llevan a unos niños en diferentes deportes, creo que eran como 20 niños. Acompañamos ese proceso con la idea de hacer un documental. Sí. Llegamos allá, en las escuelas José Martí, allá todas se llaman José Martí, en todas las ciudades de Cuba, y empezaron a hacer ese intercambio deportivo. Entonces, quienes jugaban baloncesto no llevaban a todo el equipo completo, entonces jugaban un partidito pequeño, simplemente lanzamientos, hacían cosas. Pero, por ejemplo, en ese equipo de baloncesto, en una escuela cualquiera, en una ciudad cualquiera de Cuba, estos niños llegan, van a empezar el partido, están con su uniforme del INDER de Medellín, son niños pobres, ¿no? Con su uniforme, con sus tenis bonitos, con elementos nuevos, y tienen que enfrentar a unos niños de una escuela José Martí que tienen que cambiarse los tenis para poder jugar, que tienen que cambiarse la camiseta para poder tener cómo jugar. Y esto es real, y no es simplemente, ay, sí, qué pesar, no, esto es cosas reales. Y estos niños salieron de allá con una mente y con una visión diferente, no solamente porque viajaban por primera vez en un avión, porque les cambian el mundo, por saber que hay otras culturas, las realidades, de otras realidades, sino porque el deporte también te llega, te toca y te mueve el piso, y se lo toca a los niños y nos tocó a nosotros. Imagínense esa imagen de los niños, listo, sale Juan Torres, se cambia Juan Torres, se quita los zapatos porque el otro niño que va a entrar no tiene tenis para jugar, y funcionaba así, tremendo. Bacana. Ivane también ha trabajado en temas similares. Sí, pues es que yo creo que eso lo intentábamos hacer un montón en el noticiero, Juan, cuando contábamos historias. Siempre queríamos como mostrar ese lado transformador del deporte, porque es que el deporte es transformador. O sea, lo que decían ahorita, no vamos a entrar en detalles de por qué y qué nuestros niños o nuestros jóvenes, pero es que es evidente. O sea, todos conocemos muchísimas historias porque lo que el deporte te permite es un montón de valores, empezando por eso.
de disciplina, de liderazgo, de trabajo en equipo, de resistencia, de resiliencia y muchos valores que encontramos dentro del deporte, ¿cierto? Y es como la base de esa transformación. Los niños conocen otras realidades, los niños viajan, los niños compiten, aprenden a saber cuándo se pierde y a valorar cuándo se gana. Son muchas cosas las que hay alrededor del deporte. Entonces, más allá de un transformador social, también es un transformador personal. Y desde ahí es que todo se transforma, ¿cierto? De la persona. Entonces, las comunidades también se transforman cuando hay un evento deportivo, cuando hay nuevos escenarios deportivos, cuando la realidad o la monotonía del barrio gira en torno a algo saludable, a hábitos de vida saludables. Entonces, es que para mí el deporte es demasiado, ¿cierto? Es demasiado desde lo social, demasiado desde el entretenimiento, demasiado desde todos los ámbitos que lo podamos tocar, pero como transformador es fundamental. Ahorita hablaban un poco del desastre, no sé cómo llamarlo, de Chapecoense. La tragedia del equipo de Chapecoense, pues el accidente aéreo que mató a la gran mayoría del equipo. Un momento así como sublime, de pronto trágico o muy alegre que hayan vivido con el deporte, o incluso pues un contenido que hayan hecho que se refiera a ese momento. No, yo creo que igual no, es que para mí igual a este... Pero sabes que me acordé también, Jaime, qué pena. Por ejemplo, hace un año, 2 años que hiciste el documental con archivo de Andrés Escobar, también es otro cuento. Ah, bueno, digamos, listo, te puedo hablar de ese ejemplo acá y mencionaremos pues también Chapecoense. Digamos que ese fue, digamos, yo viví la muerte de Andrés como hincha, ¿cierto? No trabajaba todavía en televisión ni nada, eso fue el año 94. Y por esa misma afición de grabar todo, de tener todo grabado, grabar todas las noticias y todo, y decidimos hacer un especial de eso. Digamos, eso es muy emotivo, pero tiene un componente, y es que ya pasó el tiempo y está como superado ese dolor, y no estaba, pues yo no era amigo de Andrés Escobar, ¿cierto? Era como un ídolo, pero lo de Chapecoense es que tiene la mezcla de todo. Yo sé que lo hablábamos entre nosotros y a la gente que nos está viendo y que piensa en audiovisuales, soy reiterativo con el tema. Es un guión perfecto si lo miras. Es un equipo que nadie conocía mucho, que va ascendiendo en su país, que tiene el sueño de disputar una final a nivel internacional, que viajan todos los jugadores, unos con sus esposas, las dejan en su país en embarazo, entonces el avión cae por la noche en medio de la lluvia, entonces el otro equipo decide darle el título de una, entonces la gente se olvida que es de una competencia deportiva. Es que me da escalofrío diciéndolo y todo. Yo decía, y nosotros tenemos que contar esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces la gente, me acuerdo que yo recibía llamadas, una llamada que me hicieron de Brasil, pues en portugués, y yo decía, si me fala despacio, si me habla despacio, le entiendo. Una llamadilla. Una llamadilla. Y yo decía, claro, yo en medio de la transmisión en el máster donde recibía la señal de donde estaban Juan Felipe y Vanessa, no, que una llamada, yo, pero ¿quién llama? No, ellos querían saber qué era lo que estaba pasando afuera del estadio, porque como nosotros mostrábamos las imágenes y había más gente afuera que adentro, entonces vos decís, estamos, en serio, estamos transmitiendo una película que tiene de todo. Entonces, es que no se me olvida el saludo de Vanessa y Juan Felipe. A esta hora deberíamos estar acá en la previa de un partido, no sé qué, y empiezo a ver todas esas imágenes y los silencios, y no, a mí es una cosa que en serio como que me desbordó, como que yo estaba parado en una parte, digámoslo, privilegiada porque veía todas las pantallas, que es en el máster donde vos ves todas las señales y todo, y decir, esto es una cosa que es como increíble, pues, y tiene todo lo que tiene el deporte, lo que te digo, la historia, y el otro sale y le da el título a entonces Nacional dice, no, el campeón son ellos, entonces sale el de Brasil, el representante, el que se pone a llorar, y no, para mí nada supera eso, y tener que estar trabajando, es que esa es la otra cosa que creo que no hemos mencionado en esta charla. Sí hemos dicho que nos emociona con ellos, con los deportistas, pero aquí era listo, pues estamos trabajando y hay que mostrar esto. Yo creo que Vanessa puede tener una cara impactada. Sí. No, y Vane, cerraste el micrófono, Vane.
No, es que me estoy acordando porque realmente ahí el reto de nosotros, que siempre lo que decía ahorita Jaime, pues uno siempre es alegre, pues que así son las personalidades, pero así también asumimos el deporte. Ese era un reto también porque no se nos olvide que sí somos periodistas, que elegimos la fuente deportiva como pasión y como nuestra razón en el oficio, pero nosotros somos periodistas y eso no se nos puede olvidar tampoco. Y el reto era hacer una transmisión respetuosa, ¿cierto? Y yo creo que la gente lo valoró porque alrededor del mundo, como contaba Jaime, se conectó muchísima gente por YouTube, desde otros canales, desde muchos lugares del mundo. Eso fue como una transmisión histórica para el canal, para Telemedellín en ese entonces. Pero el reto de nosotros, por la responsabilidad y además de ser un canal público, una responsabilidad profesional y ética, era hacer una transmisión respetuosa, porque era muy fácil también aprovecharnos del dolor y de la tragedia para eso volverlo rating. Y digamos que para nosotros lo más importante en ese momento fue hacerla respetuosa y también honrar a las víctimas y contar lo que estaba sucediendo, más allá de generar más emotividad de la que ya se estaba viviendo, porque ustedes saben que hay una línea muy delgada entre esa emotividad y de pronto ser un poco ya más amarillistas. Y creo que eso se logró, porque todos entendimos que el trabajo que teníamos que hacer era informar, pero informar de una forma neutral y respetuosa. Y fue un reto profesional, Juan, porque uno normalmente está contando cosas positivas del deporte, más allá de que se perdió un título, de que no se logró un campeonato, una medalla o lo que sea. Esto fue una noticia muy trágica y fue muy doloroso. Entonces, para mí sí, siempre será la más dolorosa. Y tendríamos, Vane... la primera medalla, la de Mariana. Se está cortando un poquito. No, sí, los problemas de la señal. Enviada especial. Mientras recuperamos ahí a Vanessa, mientras nuestro sistema Flyaway de satelital recuperamos. No, yo creo que podemos ir atrás un poquito en esta historia, y es que Telemedellín, siendo el canal que es y como es, fuimos los primeros en estar al aire en televisión a lo largo de toda la noche de la tragedia. O sea, recibimos la información casi que de primera mano. Y tuvimos un periodista que estaba en el aeropuerto enviando información desde allá, o sea, mandando señal y material, y empezamos a desplegar pues todo un sistema y un operativo y estar toda la noche, y entonces empezarnos a dar cuenta que hay un montón de gente que está conectada, que han tomado nuestra señal desde nuestra página de internet y están conectados, y empezamos a ver eso, lo que se nos estaba generando, y cómo esa responsabilidad que teníamos de toda la gente de Brasil, que todos querían saber qué pasaba, a entregar la información lo más oportuna, teniendo nosotros también un montón de baches porque las autoridades en medio de ese aguacero no tenían la información cercana. Es todos esos retos a los que nos encontramos y en los que nos aferramos a partir de ese día a las 10:30 de la noche hasta el otro día a las 8 de la mañana cuando concluimos esa transmisión. Toda la noche intentando ser lo más cercano, lo más oportuno, sin desviarnos, siendo objetivos, sin entrar en las lamentaciones y sin empezar a entregar señalamientos que ni siquiera nosotros, pues ya mucha gente estaba diciendo, no, eso fue el piloto que venía, no sé qué, sin tener la información, y empezaron a aparecer videos incluso que se habían hecho y que se habían montado en redes sociales, que también aquí entra los nuevos medios, esa misma tarde antes de que ellos viajaran desde La Paz, y videos de ellos en el counter del avión antes de entrar y mostrando el avión, incluso diciendo este es el avión que nos va a transportar hacia Medellín, donde esperamos ser campeones de la Copa. Y nosotros nos empezó a llegar todo ese material, y entonces es como, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo lo vamos a hacer sin hacer de esto un show? Sino que simplemente estamos informando con seriedad y con tranquilidad, con compromiso. Entonces imagínate un solo evento, todo lo que nos generó al canal y a quienes estábamos ahí para vivirlo. Bueno, creo que ya tenemos muy poco tiempo, entonces me gustaría que, pues, como el cierre típico, pues no dejar un mensaje para los estudiantes que nos están viendo, que de pronto están motivados a seguir ese camino del tema deportivo. Porque hablamos muchito. Ave María. Desde
desde sus programas, ¿cierto? La Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín tiene 4 programas. Uno es corporativo, comunicaciones y relaciones corporativas, otra es comunicación y entretenimiento digital, otra comunicación y lenguajes audiovisuales y comunicación gráfica publicitaria. Si bien no tiene una carrera de periodismo, sino que hay 4 comunicaciones, seguramente a quien hoy le guste el deporte estará tentado a meter el deporte a lo que está estudiando o a lo que está aprendiendo. Entonces, si ustedes pueden dejar un mensaje, no sé si es un consejo, una motivación, usen tapabocas, usen tapabocas, el antibacterial, no más. No, yo te entiendo. Ese es mi mensaje. Es que suena muy genérico y muy clichésudo con muchas cosas, pero en serio que esto es de tanta pasión, esto es pasión. Si a usted no le gusta, le va a saber horrible esto, por lo que decía ahora Vanessa de que lo que pasa en los viajes, por lo que hablamos Juan Felipe y yo de lo que pasa en una transmisión, porque no tenés todos los recursos. Entonces esto es pura pasión y no es, lo voy a decir horrible, yo soy papá, entonces hablo como papá, todos acá somos papás, entonces no llore, porque es que deberíamos tener 12 cámaras y un helicóptero con la señal, no las tenemos, hay esto para trabajar. Entonces, por fortuna, estamos en una ciudad que tiene muchos medios audiovisuales. Sí, podrán ser no los que quisiéramos, pero entonces está Teleantioquia, está Telemedellín, está Televida. Hay medios, hay cómo hacer televisión. Qué bueno sería tener más, pero eso poquito que tenemos nos hace más recursivos. Y yo creo que acá lo pueden contar Valeria, estaba pensando en mi hija, perdón, Vanessa, hija. Lo puede contar Vanessa de que cuando trabajó en Paisa Deportes, es mucho más chiquito que cualquier canal acá, y va y ve los recursos de ESPN, valora más y aprovecha más. No quiere decir que todos se lo hacían, porque tuve la oportunidad de estar una vez visitándola allá, y era, Vanessa, el noticiero es a tal hora, pues ESPN de deportes, de lo que sea, usted va y mira y ve el material donde está y usted escribe su libretico y usted va haciendo todo, ¿cierto? No es como la gente se imagina. Pero vuelvo a la esencia, hay cómo trabajar acá, hay gente muy buena, digamos, adquirir equipo no es tan costoso. Ahora los estudiantes tienen unas cámaras que nosotros no las hubiéramos soñado, no existían. Los celulares. Los celulares, eso no existía, la DSLR con la óptica que da y demás. Pero es lo mismo, si usted no sabe qué quiere contar, puede tener la cámara más tesa, los recursos más tesos y no va a pasar nada con usted. Si usted sabe qué quiere transmitir, qué quiere producir, qué quiere documentar, el cuento cambia un poquito. Me exalté y todo. ¿Quién quiere continuar? Si queremos ser buenos y si queremos cada vez poder aportar más dentro de la industria, hay que ver en la televisión con ojos no de espectador, sino también obviamente con ojos de espectador, porque necesitamos saber qué es lo que le gusta a nuestra audiencia, pero también con una mirada diferente de analista, de contenidos. Y uno muchas veces ve en clases que uno les cuenta a los chicos muchas cosas y de pronto no ven televisión, entonces solo están ahora con contenidos digitales. Entonces si nos gusta el cuento de la televisión, pues hay que ver televisión, hay que hacer análisis de los diferentes canales, hay que mirar cómo son los recursos para una transmisión de este canal y qué es lo que hace este canal de diferente, qué hace ESPN y qué hace Fox, qué hace Win, qué hacen, o sea, si nos gusta el tema deportivo, hay que estar comparándonos todo el tiempo, ver materiales en internet, que ahora todo afortunadamente se sube, mucho material se sube, a menos que tenga el tema de derechos, pero sí estar como siendo un analista de contenidos y siendo un analista de imagen, esto es audiovisual y hay que ver cómo es el recurso de imagen, cómo es el tema de los planos, cómo es el tema de la iluminación, cómo es el tema de los pasos en cámara, cómo es el tema de la música, pues todo, o sea, hay que volvernos famosos, pero de ese cuento, volvernos analistas de lo que vemos en la pantallita, sea en televisión o digital, pero sí tener una mirada más analítica y creativa también, y crear y hacer lluvias, y si yo estuviera en un lado, ¿qué haría yo? Hacernos como siempre esa pregunta. Muy bien. Hay una línea delgadita en nuestra profesión que nos puede cambiar la historia de un momento a otro. Y ocurre porque vemos que colegas hacen cosas que uno seguramente no haría.
y escucha uno historias de quién habla de quién en medios de comunicación. Y como en todas las profesiones, hay colegas que no tratan bien nuestro medio, lo maltratan y nos hacen quedar mal. Está en los estudiantes que vienen desde atrás, y eso se lo digo a la cantidad de practicantes que he tenido, intento dejarles alguna cosa sembrada, siempre que los he tenido, pues que he tenido como 15 o 20, siempre usted tiene que llegar se tiene que intentar ser la mejor versión suya, lo mejor que usted puede llegar a ser, porque en ustedes está en cambiar a veces esta mala imagen que dejamos. Esos los periodistas es que hacen esto. Seguramente, y no vamos a sacar a nadie limpio, porque seguramente tenemos en nuestro oficio también personajes que no quisiéramos que fueran nuestros representantes, pero ya están, y la sociedad los dejó estar, y digamos el momento en el que vivieron les permitió estar, se instalaron, se quedaron y nos dejaron ahí el cáncer o el daño y el dolor. Ser el mejor profesional posible, hay una palabra que siempre les dejo, es el criterio. El criterio para hacer las cosas en la vida, en la profesión, es fundamental. ¿Qué voy a hacer y bajo qué parámetros lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En quién me voy a parar? ¿Me voy a parar en alguien para poder hacer lo que yo quiero hacer? ¿O con mis propios medios lo puedo hacer y puedo expresarme? Y en audiovisual lo van a disfrutar mucho si, como dice Jaime, son apasionados. Criterio y pasión para hacer bien las cosas en esta profesión. Muchísimas gracias, entonces, gracias por acompañarnos acá, por sacarnos este ratico. Es el ratón Moreno. No, que está el momento del susto donde, espérate, yo me fijo si grabó. Ay. Estoy seguro que grabó. Bueno. Bueno, entonces espero verlos por ahí. Seguramente los estudiantes los saludarán cuando los vean en la calle, si los distinguen con tapabocas. O que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Sí. Cuentas de redes sociales para que... No, te voy a interpretar algo de mi último disco. No me puedes dejar ir sin que te interprete mi última canción. Bueno, no, muchas gracias. A usted, Juli, gracias. Julián, muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Chao. Chao, que estén bien. Me gusta verlos.